Voy a hacer unas preguntas a uno de los funcionarios del sector petrolero que más y mejor conoce el sector, así es que independientemente de que usted esté desde noviembre del año 2022, usted es un experto en materia de producción, de comercialización y de transporte, y además es parte de los dos directorios, tanto de Flopec como de Petroecuador. Y lo primero, vamos a un tema que usted ha manejado y que es parte de este juicio político. Los contratos petroleros, sean de comercio de crudo, como de transporte o fletamento de buques, ¿por qué razón tienen una cláusula de arbitraje internacional? Porque son con compañías internacionales, señor legislador. Una compañía internacional, cuando contrata con el país, lo que quisiera es un árbitro imparcial, que no sea la ley de su país, ni la ley del Ecuador en donde él contrata, sino que sea un tercero imparcial, que no esté sujeto a presiones políticas, a afectos políticos. No solo es el Ecuador, todos los países petroleros del mundo, y le hablo de países con un sentimiento anti-extranjero, los países árabes. Para los países árabes, para la religión musulmana, nosotros los cristianos somos infieles, personas de no confiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quisieran ellos? Que sean los jueces musulmanes los que analicen en un caso de disputas, la compañía extranjera dijera no, que sea el juez de mi país. Entonces, para evitar esas suspicacias, que sea un tercero imparcial el que analice el caso de una divergencia. Si es que el arbitraje internacional es un tema internacional. ¿Con la autorización de qué institución se pacta en los contratos el arbitraje internacional? Para una institución pública, pactar arbitraje internacional requiere autorización expresa de la Procuraduría General del Estado. Los contratos de comercialización de petróleo suscritos con Petrochina, Unipec y Petro Tailandia, ¿qué jurisdicción tienen de arbitraje? No conozco, señor legislador, porque son contratos firmados. No quiero excusarme, ¿verdad? Pero... Londres, la Corte de Londres. ¿Cuándo se firmaron esos contratos, señor ministro? Esos contratos deben haberse firmado en los años 2010, 2011. Desde el 2009, señor ministro. 2009. ¿Qué jurisdicción tiene el arbitraje del contrato de Flopec con Amazonas Tankers Pool, señor ministro? Tampoco conozco, señor legislador. Nueva York, señor ministro. Usted acaba de decir algo que es de fondo en este juicio político y lo dijo también ayer el doctor Verde Soto. El petróleo que produce Petroecuador y las compañías privadas es comercializado por la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, ¿es verdad? Sí. ¿Cómo se fija el precio de los crudos ecuatorianos Napo y Oriente? De acuerdo a marcadores internacionales, al WTI menos un castigo. Hay publicaciones que reflejan el precio de todos los crudos del mundo tomando... ¿Cómo se establece el castigo? ¿Qué componentes tiene el castigo o diferencial? El castigo obedece a las condiciones de mercado internacional. Le pongo un ejemplo: el crudo Napo versus el WTI, el castigo era unos 8 o 9 dólares o 10 dólares hace unos 6 meses, hoy es 15 o 18 dólares. ¿Por qué? Porque hay crudo ruso barato en el mercado que compite con el Napo. Son ya el esquema de comercio internacional es el que fija el precio del crudo. ¿Cuál es el peso del flete en el diferencial? La situación, para explicarla, es que el Ecuador está lejos del mercado internacional. Entonces hay que llevar el crudo a un sitio donde se valore, como es el puerto de los Estados Unidos, y el flete hay que descontarlo para que el comprador, cuando reciba el crudo CIF, ya no tenga que hacer ningún cargo y sepa cuánto es el precio en la ex refinería. Le voy a explicar, ministro, cómo se establece el diferencial para nuestros crudos ahora, con información oficial, que es parte de este juicio político y que entregaré y consta ya en el expediente. El castigo se establece con el diferencial ASCI, el ajuste de calidad y el factor flete. Lo que voy a decir es de alarma, porque al momento, señor ministro, el castigo a los crudos ecuatorianos está entre 14 y 20 dólares por barril. El castigo más alto de los últimos 20 años. Y aquí viene lo importante, colegas legisladores,
a la prensa y al país. El costo del flete es de $8,9 por barril. Señor ministro, el impacto en el castigo del flete es del 73%. ¿Qué significa esto, señor ministro? Que le quiten a Petroecuador $8,9 por el flete. ¿Puede explicarnos? No, me parece excesivo. Esos ya son las condiciones de Petroecuador con Flopec y los compradores, pero les soy sincero, me parece excesivo. Normalmente, cuando he seguido el mercado, no puede costar más de $1.80, $2 el flete. Además, señor legislador, les recuerdo que antiguamente exportábamos por la boya de Balao, hasta hace 1 año y medio, 2 años, en donde solo caben buques pequeños, pero hoy se está utilizando también la boya del OCP, en donde entran buques de 1 millón de barriles, en el de Balao solo 360,000 barriles, por lo tanto un buque de mayor capacidad, por economía de escala, el flete tiene que ser menor. Y aquí están 2 documentos que voy a entregar a la comisión. ¿Quién fija el flete en los buques de Flopec? Es esta institución de los Estados Unidos que se llama ASBA Tanker Broker. Y aquí está. Los fletes en un buque Panamax, $10,16. Y el flete en un buque, Panamax 9,54 y en un Aframax 10,16. ¿Cuánto costaría el flete, señor ministro, si ese crudo se transportara en un buque VLCC o Suezmax? Y puede explicarle a la comisión qué significan estos buques VLCC, Suezmax y las diferencias con los Panamax y Aframax que contrataron con Amazonas Tankers. ¿Puede explicarnos? No soy un experto en fijación de fletes, pero no quiero insistir en lo que dije al principio. Esto es una suma cero. Si se paga un flete mayor, ¿quién gana? Flopec. ¿Y quién pierde? Petroecuador. Así es que, por eso mi recomendación de que se unifiquen y vean el beneficio mutuo, porque si le cobran más, pierde la una. No voy a perder más el tiempo. Aquí hay un documento que voy a entregar a la comisión y les voy a entregar a todos los colegas legisladores, donde se establece que el mayor castigo para los crudos ecuatorianos está en el altísimo flete. ¿Y por qué? Porque se contratan buques pequeños como Panamax y Aframax, y lo hizo Flopec con la empresa Amazonas Tankers Pool, vinculada a la mafia petrolera que maneja los crudos con Petrochina. ¿Saben, colegas legisladores, cuánto cuesta transportar un barril de petróleo en un buque VLCC? $1. ¿Y saben cuánto cuesta en un buque Panamax? $10. La pregunta es, ¿por qué durante 15 años Flopec no contrató buques grandes para transportar el crudo y no quitarle, como ha dicho el señor ministro, exactamente las ganancias de Flopec? Son las pérdidas de Petroecuador. Y esto no es de ahora, es de 15 años. Gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Para que nos quede un poco claro, cuando le decían a usted de ministro, el presidente le alertó o no de posibles irregularidades de Flopec. No específicamente, no. Usted no conocía de eso. Conoció únicamente a través del secretario anticorrupción. Conocí a través de la prensa y del secretario anticorrupción oficialmente. Él vino a mi oficina para diseñar una política anticorrupción. Yo lo atendí todo el tiempo necesario. Él vino y las recomendaciones fueron, ya le digo, ojalá la solución definitiva de Flopec es que se le haga parte de Petroecuador. Esa fue mi recomendación. Obviamente se necesita una acción de la presidencia, del Congreso, no tengo los datos a mano, pero el señor presidente de la República me dio la recomendación general, me conocía de actuar con la ética más alta que he demostrado en mi vida y yo lo ofrecí actuar así. Ante las preguntas del asambleísta Veloz decía que usted no se inmiscuía o no actuaba para no inmiscuirse en la autonomía de las empresas, algo así decía, que usted no tenía capacidad legal para inmiscuirse en decisiones de las empresas, cuando hablaba de Flopec, por ejemplo. Es lo que usted decía. Así es la administración pública, ¿verdad? La ley de empresas públicas se dictó para darles autonomía. No son dependencias del ministerio, no es una viceministerio o una dirección. Tienen su autonomía. Uno en el directorio puede expresar el rumbo que deben tener, pero el día a día es cuestión de ellos. Uno no puede inmiscuirse, y uso la misma palabra, en el día a día de las empresas públicas. Sería irse más allá de lo que el derecho público le permite a uno.
En ninguna parte, en ninguna ley dice el ministro firmará los cheques o firmará los contratos. Son ellos los que son responsables de sus acciones. Obviamente en el directorio se dan las políticas generales. Le pongo un ejemplo: Petroecuador tiene 10.000 empleados, firmará 100 contratos al día. También soy miembro del directorio. Selec y Senel tendrán 7.000, 8.000 empleados, firmarán 50 contratos al día. No puedo estar en eso y ningún ministro puede estar en eso. Obviamente dándole los lineamientos, también con el ejemplo, ¿verdad? En el ministerio, modestia aparte, no ha habido un acto de corrupción, no lo toleraría, así es que es una parte importante el ejemplo, y el señor presidente de la República es una persona absolutamente honorable, así es que con esos lineamientos es que uno actúa. No, yo voy a ser respetuoso de sus criterios, pero yo no entiendo cómo alguien que es miembro del directorio, sí, entiéndase bien, miembro del directorio, se inmiscuye en la autonomía de una empresa. Si soy director de la empresa, tengo la obligación legal y tengo la facultad para establecer directrices y tomar correctivos en caso de incorrecciones. Es clarísimo, es miembro del directorio, no es cualquier vecino, no es el conserje, es miembro del directorio. El directorio dirige, sí, yo no creo que sea inmiscuirse, más bien es responsabilidad, pero en todo caso respeto su criterio, no voy a confrontar en eso, ya la comisión sabrá valorar. Yo no entiendo cómo un miembro del directorio no actúa para que no le digan que se inmiscuye en la autonomía de la empresa. Es director, por favor. Respeto su criterio. La inquietud que usted manifestaba, dice, yo fui designado ministro a partir de esta fecha. Lo anterior no me compete. Resulta que usted es ministro de una institución que es permanente. ¿Sí? No existe el ministerio a raíz de la designación del ministro Santos. Existe el ministerio y las políticas del ministerio se continúan. Son políticas de Estado, es la administración que usted debe ejercer. No me puede decir acá que yo respondo solamente desde que fui nombrado, lo anterior no me compete, si hay irregularidades, qué pena por ellos, pero yo a partir de ahora. Usted es ministro de Estado, de una cartera de Estado. Y todo lo que se haga en la cartera de Estado hay una continuidad. Y es su responsabilidad, ¿sí? Actuar, aunque sea redundante, me disculpan la redundancia, con responsabilidad ante el país y en ejercicio de su cargo. Así que no puedo yo entender que digamos, como no fue en mi periodo, no sé los contratos, no sé lo que haga, yo no respondo. Es ministro. Y debe responder lo que pasa en el ministerio, así los contratos se han hecho antes o después. Sí, señor legislador, pero usted debe recordar que toda decisión administrativa es válida mientras no se la declare nula, ¿verdad? Si yo encuentro un contrato firmado por un antecesor mío o alguna agencia anterior, yo no puedo decir no me gusta y lo cambio. Yo tendría que seguir un proceso para declararlo inválido y cambiarlo, ¿verdad? Pero con pruebas. Ha habido información de la prensa sobre actos de incorrección en este contrato. Por otro lado, hay una recomendación, una conclusión de la Comisión del Congreso, de la Comisión de lo Económico, de que ha dado utilidades. Así es que mientras no exista una sentencia, si algún juez declara nulo este contrato y lesivo, obviamente hay que declararlo nulo, pero goza de validez, porque así dicen, esa es la estructura de la pirámide del Estado. Un acuerdo ministerial, un contrato legalmente firmado es una ley para las partes y no puede ser declarado nulo si no es por un juez. Así es que, obviamente, si hubiese una acción judicial que declare este contrato lesivo, en 2 minutos tomaría acción, pero tampoco puedo actuar por rumores, ¿verdad? Así es que quiero ser muy claro, no me gusta evadir responsabilidades, pero tampoco me gusta excederme de las funciones que me da la Constitución. Yo no tengo duda alguna que tiene que respetar los contratos que son ley para las partes. Yo lo que no estoy pidiendo que usted actúe arbitrariamente, sino que haga lo que usted dijo hace un momento. Eso es un proceso y tenía que haber hecho algún proceso, alguna investigación, alguna acción, no actos unilaterales. En todo caso, insisto, respeto. Solamente, si me permite, usted tocó algún tema acá que si bien no es parte del proceso, no va a ahondar en ninguna situación para lo que estamos debatiendo acá en este momento, pero me parece importante sí para la opinión pública. Usted decía que era recomendable las privatizaciones. Usted recomendaba privatizar. Esto ya es una opinión política, es una opinión que tenemos, y sí me gustaría también opinar. Insisto, no aporte nada a materia del proceso, pero evidentemente quienes dicen que recomiendan la privatización es porque la empresa privada tiene experiencia, dicen, en el manejo de la administración, son mejores administradores. Eso es lo que dicen, respeto a sus criterios. Muy respetable. Para mí, la respuesta es más sencilla. La empresa privada cuida sus intereses, no malgasta sus recursos, no dilapida su propia plata y no se roba a sí mismo. Resulta que en la empresa pública, hasta el día de hoy en la historia de la República, los empresarios exitosos nos han gobernado como el banquero que gobierna hoy el país. Como no es plata de ellos, ahí sí festina y ahí sí se roba. Y ahí sí permite una serie de latrocinios. Son concepciones, son ideologías, no acorta proceso, pero sí para aclarar a la ciudadanía, nada más, respetando criterios obviamente distintos.
Gracias, hasta aquí nomás. Usted en su exposición ha indicado que eventualmente tuvo contacto con el doctor Verde Soto, que fue un compareciente el día de ayer y que él le había manifestado que había irregularidades, ruidos, piedras en el río, como quiera llamarlo, en el tema de Flopec. ¿Eso es correcto? ¿No me escuchó? No lo escuché bien. Le decía que usted manifestó en su exposición, en esta mañana, que eventualmente usted había conversado con el doctor Verde Soto y que el doctor Verde Soto le había indicado que había irregularidades, ruidos, piedras en el río con el tema de Flopec. ¿Eso es correcto? Sí, el secretario Verde Soto habló en el ministerio de posibles actos de corrupción en las empresas del sector energético, que serían CENEL, CELEC, Petroecuador y Flopec en general, para diseñar una política anticorrupción a la cual yo le ofrecí toda mi colaboración. Entonces, como primera medida efectiva que se tomó es que a los directorios de estas empresas asista un delegado de la Comisión de Anticorrupción. Lo que está sucediendo a partir de esa fecha, no me acuerdo, enero quizás, cuando salió el señor Verde Soto, él fue al señor presidente de la República, le dijo, esta es la primera recomendación práctica, que exista un delegado de la Comisión de Anticorrupción en los directorios de las empresas públicas, y se tomó esa decisión. El señor Verde Soto vino con esta propuesta que me pareció excelente y se la implementó. El señor Verde Soto ya le había informado al presidente sobre eso. Supongo que sí, ¿verdad? Porque el señor presidente... ¿Usted recibió alguna instrucción directa del presidente de la República sobre ese tema para tomar alguna acción en contra de las posibles irregularidades en Flopec? La instrucción y acción del señor presidente de la República es que en adelante al directorio de Flopec asista un delegado de la... Es decir, usted, en función de que el presidente conocía que había irregularidades en Flopec, recibió una instrucción directa del presidente para corregir esa situación. ¿Eso me está diciendo? Es que los rumores sobre Flopec, había rumores de que esos contratos eran lesivos o habían significado algún acto no ético, pero rumores, no había ninguna sentencia. No tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias, ministro.